En este video vamos a hablar del manejo del riesgo en el trading o en las inversiones. Este es uno de los temas más importantes, si no el absolutamente más importante de todos los temas de trading. Muchas veces nosotros cuando estamos arrancando nos enfocamos mucho más en encontrar una estrategia o miramos solo los retornos, pero nos olvidamos de uno de los componentes más importantes, que es el riesgo. Así que en este video vamos a hablar del tema del riesgo y de cómo manejarlo. Riesgo es una palabra que oímos todo el tiempo, pero ¿qué es el riesgo? Es la habilidad de controlar las pérdidas que podemos correr con nuestro capital de inversión. ¿Y por qué es importante? Pues porque la primera responsabilidad de un trader o de un inversionista es preservar el capital. La segunda responsabilidad es, por supuesto, producir unos retornos. Y la tercera es no devolverle al mercado los retornos que hemos logrado ganar con tanto esfuerzo. La única forma de que nosotros podamos lograr esas tres cosas es que manejemos nuestro riesgo y nuestro posicionamiento. Además, otra cosa muy importante que tenemos que pensar es que si no estamos manejando bien nuestro riesgo, ¿qué va a pasar? Podemos empezar a hacer trading con un sistema que nos funciona súper bien y en la mitad del camino empezamos a perder plata o tenemos varias transacciones perdedoras y abandonamos el sistema porque creemos que no funciona. O la otra cosa que nos pasa es que vamos a abandonar un sistema que está perfectamente bien porque no podemos manejar emocionalmente las pérdidas que estamos viendo en nuestra cuenta. Estas dos cosas tienen que ver con ese manejo del riesgo y con esa preservación de capital, no solo monetario, sino nuestro capital mental, que es igual de importante. Y para que no nos pase esto, lo que tenemos que hacer es manejar nuestro riesgo. ¿Y qué formas existen de manejar nuestro riesgo? Yo las dividiría en dos áreas. Una es el área de los stops, que básicamente es cuando entramos en una transacción, una inversión, una operación, en dónde nos vamos a salir si todo sale mal. Eso es nuestro stop. Y la segunda área es el posicionamiento. ¿Y qué es el posicionamiento? Es cuánta plata vamos a arriesgar. Ahora hablemos de qué son los stops. El stop es el punto en el cual nosotros decidimos que nuestra tesis para invertir ya no es válida. Es donde nos vamos a salir de la operación con una pérdida controlada. Esa es la palabra clave, controlada. Es el riesgo que estamos dispuestos a asumir cada vez que interactuamos con el mercado. Es muy, pero muy importante saber dónde va nuestro stop antes de meternos a una transacción. Hay mucha gente que compra y después empieza a mirar, uy, ¿será que pongo el stop acá? ¿Será que lo pongo allá? Eso nunca lo debemos hacer. Siempre debemos tener muy claro dónde va a ir nuestro stop, que básicamente debe ser el sitio donde nosotros decimos, si el precio llega acá, pues lo que yo estaba pensando no pasó. Y entonces, sálgase y vuelva a buscar otra transacción en otro lado. Los traders normalmente pasan mucho más tiempo pensando en las entradas, en dónde voy a entrar y muchísimo menos en dónde me voy a salir. Pero el dónde me voy a salir es igual o más importante que el dónde voy a entrar. ¿Y por qué? Porque eso afecta muchas cosas de nuestro trading. Dónde pongamos el stop va a afectar el porcentaje de acierto. También puede afectar nuestro beneficio riesgo promedio. Y también va a determinar cómo se adapta nuestra estrategia a cambios de los mercados. Antes de que empecemos a mirar dónde ponemos los stops y basados en qué, miremos la diferencia entre el stop inicial y el trail stop. El stop inicial es el que ponemos cuando iniciamos la operación. Después de iniciada esa operación, si se mueve a nuestro favor, podemos decidir si vamos a ajustar ese stop, es decir, si lo vamos a mover. Ese ajuste o ese movimiento del stop original se llama trail stop. Hay muchas formas, como les vamos a mostrar, de hacer ese trail stop. Unos pueden ser basados en indicadores como medias móviles, Kellner Channel, Supertrend, SAR, etc. Y lo que vamos a hacer es vamos a ir subiendo a medida que esos indicadores van subiendo. Ese tipo de trail stop es muy usado en estrategias que siguen tendencia. Otra forma de hacerlo que se usa mucho más en day trading o trading mucho más activo es que si el precio se nos mueve X porcentaje o llega a nuestro primer objetivo, pues podemos subir a punto de equilibrio nuestro stop. Y el objetivo de ese trail stop es asegurarnos que si ya estamos en una operación ganadora, no se nos vaya a volver una pérdida. Otra forma de ajustarlo
es basado en estructura. Si el precio va subiendo y nos va haciendo altos más altos y bajos más altos, pues vamos moviendo hacia los bajos más altos cada vez que se forme uno nuevo. Y otra forma de ajustar ese trail stop también puede ser cada X número de velas, podemos mover el stop a la parte inferior de la vela. Por ejemplo, vamos a mover el stop 3 velas por debajo de donde esté el precio. En cuanto a los tipos de stop que existen, hay 3 tipos principales. Los de confluencia, que son básicamente lo que podemos ver en nuestras gráficas, estructura, canales, etcétera, volatilidad y otros basados en tiempo. También tenemos stops basados en fórmulas matemáticas, como puede ser simplemente un porcentaje o cosas así. Lo que tenemos que hacer es mirar qué tipo de estrategia tenemos y ensayar diferentes de estos tipos de stops para mirar cuál es el que mejor se acomoda a nuestra estrategia y a nosotros como traders. Hay 2 reglas de oro en cuanto a los stops. La primera es que siempre, siempre, siempre debemos saber dónde va a ir nuestro stop, es decir, dónde nos vamos a salir antes de que entremos a una transacción. Y la segunda regla es que una vez nosotros ponemos ese stop inicial, nunca vamos a volver ese stop más grande después de ponerlo, porque todo nuestro posicionamiento de riesgo, etcétera, y las pérdidas que tengamos van a estar dictadas por ese stop inicial. Así que no queremos perder más de lo que originalmente estructuramos en nuestra transacción. Ahora hablemos del posicionamiento. Como ya les mencionamos, el posicionamiento es básicamente el cuánto vamos a comprar y qué modelo de posicionamiento usemos puede tener un impacto gigante en nuestras rentabilidades y en el riesgo que corremos. Miremos este ejemplo. Acá tenemos un sistema y le vamos a decir a 3 traders, listo, les voy a dar la señal de compra, el punto exacto del stop y el punto exacto de los targets. Todo lo que ustedes tienen que decidir es cuánto van a arriesgar cada vez que salga una señal. Y como ven, dependiendo de qué modelo escojamos, podemos tener este rendimiento o este rendimiento. Y por eso es que posicionamiento es uno de los temas más importantes que tenemos en el trading. Los tipos de riesgo o áreas que vamos a tener que entender cuando miremos posicionamiento va a ser capital de riesgo, cómo determinar nuestro riesgo por transacción y qué modelo vamos a utilizar para ese posicionamiento y decidir el cuánto. Y después tenemos que preocuparnos por los riesgos de portafolio. El primer paso para poder mirar posicionamiento es saber cuál es nuestro capital de riesgo. Capital de riesgo es básicamente la cantidad de dinero que podemos perder sin que nos afecte nuestra situación financiera. Es cuánto estamos dispuestos a arriesgar de los ahorros que tengamos, por ejemplo. Como se pueden imaginar, esto es un número totalmente personal y cambia para todas las personas dependiendo de su edad, circunstancias, etcétera. Esto es un número que cada uno tiene que decidir basado en sus activos, en la etapa de la vida. Si es más joven y tiene más tiempo para ahorrar, puede arriesgar un poco más. Si ya está pensionado, pues tal vez ese porcentaje de capital de riesgo y sobre todo de alto riesgo debe ser un porcentaje más bajo, etcétera. Pero determinar este número de capital de riesgo a conciencia es muy importante, porque si el número que escogemos es muy grande, va a ser probable muy difícil tener la disciplina y la consistencia necesaria para que nos vaya bien en este tema de las inversiones. Si por ejemplo arriesgamos todo lo que tenemos en una transacción o en un sistema, pues va a ser muy incómodo cuando pasemos por una racha de pérdidas que pasa en todos los sistemas y es normal. Y el otro tema es que si lo que estamos arriesgando es la plata que necesitamos para pagar el arriendo, la luz, la educación o cualquier necesidad básica, probablemente no vamos a tener un pensamiento claro y objetivo a la hora de analizar los mercados y tomar decisiones en tiempo real cuando ya estemos dentro de una transacción. Pero como todas las cosas de inversión, no todo lo vamos a ver en blanco y negro. ¿Qué podemos hacer? Determinar nuestro capital de riesgo y ese capital de riesgo dividirlo en diferentes bolsillos. Uno puede ser para inversiones, por ejemplo, a largo plazo y de mediano o bajo riesgo. Otro puede ser para inversiones de largo plazo pero con alto riesgo. Y otro, por ejemplo, para hacer day trading y crecimiento y súper agresivo. Así que todas estas son cosas que tenemos que pensar cuando estemos determinando nuestro capital de riesgo y hay que hacerlo
con la mano en el corazón y a mucha conciencia porque este número va a ser muy importante. Miremos un ejemplo sencillo. Digamos que nosotros tenemos ahorrados $10,000 y que decidimos después de mirar nuestras cuentas, gastos, etcétera, que queremos dejar un pedazo para emergencias y ese pedazo pues debe estar en cosas muy conservadoras o básicamente en efectivo en nuestra cuenta corriente y esos son 3,000. Entonces ahí ya sabemos cuál es nuestro capital de riesgo, que son los 10,000 menos los 3,000 y ahí sabemos, ok, tenemos $7,000 para invertir. ¿Qué podemos hacer? Vamos a decir, perfecto, mire, de esos 7,000, lo que yo quiero es tener un pedazo conservador para largo plazo de 2,000, pero quiero dejar 5,000 de esos para inversión agresiva y de eso voy a dividir en estrategias swing 3,000 y en estrategias de day trading que pueden ser más riesgosas 2,000. Este puede ser un ejemplo de cómo va a determinar el capital de riesgo y los bolsillos de ese capital de riesgo de un inversionista. En cuanto al tipo de posicionamiento por transacción, existen muchísimos modelos y muchos más de los que tenemos acá en esta lista. Por ejemplo, tenemos modelos como el número constante de unidades, número constante de unidades por cantidad, porcentaje de margen, de volatilidad, porcentaje de riesgo por transacción, que es el más conocido tal vez, Kelly Criterion, Optimal F, Martingala, Anti-Martingala y posicionamiento con delta, así como muchísimos más y muchísimas variaciones dentro de cada uno de estos modelos. Lo importante a la hora de escoger un modelo es que el modelo sea el adecuado para la estrategia y tolerancia de riesgo que tengamos nosotros. Algunos de estos modelos son muchísimo más agresivos que otros también. Así que todo eso son cosas que tenemos que estudiar y aprender para decidir qué modelo de posicionamiento usar. Y no necesariamente tiene que ser uno solo de estos. Podemos tener diferentes tipos de posicionamiento para diferentes tipos de modelos o de tipo de inversión. Cuando ya hemos decidido cómo vamos a hacer el posicionamiento y empezamos a invertir, tenemos que empezar a mirar los riesgos de nuestro portafolio total. Algunos de los más relevantes van a ser el riesgo máximo en posiciones abiertas, es decir, si ya tenemos un sistema y nos salen 3 señales, o 4 o 5 o 6 y ninguna cerrado, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto riesgo y qué porcentaje de nuestra cuenta vamos a arriesgar en todas esas posiciones que están abiertas? Otro tema que podemos mirar y limitar dependiendo del estilo de inversión que hagamos es riesgo máximo diario, semanal y mensual. Tenemos que decidir si vamos a utilizar este tipo de limitaciones o no en nuestros portafolios para ayudar a nuestras curvas de capital. Tenemos que preocuparnos por los riesgos de concentración, como pueden ser en sectores, en industrias, en países, en regiones. Los riesgos de correlación. Si nos salen 3 señales y de esas las tres son en índices, por ejemplo, de los futuros americanos, como el Nasdaq, S&P y el Dow, ¿qué vamos a hacer como traders? Vamos a gestionar las tres, solo vamos a gestionar una de las tres, cómo vamos a decidir y cuánto vamos a invertir en esos casos. Tenemos que mirar riesgos de liquidez y este sobre todo es muy importante cuando nuestras cuentas van creciendo porque tenemos que mirar que nuestras posiciones no vayan a impactar los mercados en los que estamos invirtiendo. Esto usualmente tiende a ser un problema cuando nos estamos metiendo en compañías muy chiquiticas, mercados OTC, etcétera. Usualmente, si estamos tradeando futuros grandes o las acciones del S&P 500 y eso, no vamos a tener problemas a menos de que ya tengamos muchísimo capital. Pero son cosas que tenemos que considerar. Además de estos riesgos, también tenemos que decidir cuánto vamos a invertir, por ejemplo, por cada estrategia si tenemos más de una, qué porcentaje de nuestro capital total de riesgo vamos a poner ahí y cómo vamos a decidir ese estilo de cosas. Tenemos que entender qué impacto tiene añadir un instrumento o una estrategia a nuestros portafolios, porque nos puede cambiar totalmente la forma como se nos va a mover nuestra curva de capital. Al añadir un instrumento o una estrategia podemos estar deteriorando esa curva de capital total o mejorándola. Estas son cosas que tenemos que evaluar. Y por último, hay varios métodos para manejar la curva de capital individual, por ejemplo, de una estrategia o de nuestro portafolio total. Todas estas cosas van a tener un impacto en cómo va a ser nuestro viaje de inversión a través del tiempo. Así que son cosas que tenemos que aprender y considerar siempre que estemos invirtiendo. Y con esto, traders, terminamos el video de conceptos básicos en manejo de riesgo. Hasta la próxima.